Hola, buenos días. Sí, se escucha muy bien. Muchas gracias, estimada doctora. ¿La presentación del día de hoy va a realizarla en PPT o va a ser oralizada? A los dos. He traído las diapositivas y también Perfecto, hablando. estimada doctora. Ok. Doctora, ¿usted cree que podría realizar la prueba en estos momentos de la presentación para ver si es que existe algún problema? Claro. Ya está habilitada, doctora. Perfecto. Voy a compartir. A ver si vosotros Un se momento, doctora. ve. Sí. Sí, sí, se visualiza, doctora. Un momento, por favor. Sí, sí se logra visualizar, estimada doctora. Doctora, en Perfecto. estos momentos voy a realizar la presentación de su reseña y le brindo el uso de la palabra para empezar. ¿Le parece? Claro. Muchísimas gracias, estimada doctora. A usted. Un segundo. Ya. Muy buen día, estimados participantes. Continuando con el Diplomado Internacional de Derecho Penal, nos corresponde la presentación de la doctora Emanuela de Araujo, quien desarrollará el tema referido a la tipicidad. La doctora Emanuela es abogada penalista con grado en Derecho por la Universidad Católica de Brasilia y cuenta con un posgrado en Derecho Penal y Procesal Penal. Es maestra por la Universidad de Sevilla de España. Es profesora de posgrado en la Facultad de Sao Paulo. Asimismo, es ponente en el Instituto Iberoamericano de Compliance. Es secretaria general de la Academia Internacional de Letras Jurídicas y es ponente de la Asociación Brasileña de Abogados Penalistas de Sao Paulo y es escritora de artículos en penal y procesal penal. Estimada doctora, es un placer tenerla en Beloyer y que nos acompañe el día de hoy. Le cedemos el uso de la palabra. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Buenos días con todos. Quería saludar al doctor David por la magistral ponencia y también quería agradecer la invitación, la cordial invitación de mi querido amigo, el doctor Hansel Salinas, para participar de este evento magistral. Así que me hace mucha ilusión estar aquí compartiendo ponencia con vosotros desde Brasil. Y nada, muchísimas gracias. Vamos a empezar. Hoy les traigo algunos conceptos básicos sobre tipo y tipicidad. Así que, bueno, yo voy a... Eso. Un momento. Bueno, se ven, ¿sí? Doctora, la presentación cree que puede compartirla por completo, porque solamente se ve Ok. en... Por favor. A ver, Sí, ahora sí. Muchísimas gracias, doctora. espera un momento que... Uy, es que no... Hay algún error aquí que no me veo en la cámara. Espera un momento. Es Sí, que... claro, doctora, no habría problema. Ya, a ver si... A ver un minuto, chicos. Es que cuando yo pongo así en plan a pantalla entera, yo no me veo. Yo no me veo. Doctora, en ese caso, entonces, podríamos regresar al estatus inicial y no Vale, habría perfecto. problema. Ya. Sí, 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 con la finalidad de Perfecto. desarrollar. Gracias, doctora. Gracias. Bueno, chicos, hoy les hablo un poco sobre la tipicidad. ¿Qué es la tipicidad por general? Así que es un elemento esencial del concepto de delito
y nos indica a una subsumibilidad de la conducta de un tipo legal en un tipo legal de delito. Mejor diciendo que la acción sea típica y significa que es descrita como delito en un tipo del Código Penal. Así que tanto a nuestro Código Penal, el Código de Brasil, cuanto al Código peruano. Vamos, si la acción no es típica, podrá contrariar cualquier otro sector del ordenamiento jurídico, por ejemplo, en derecho civil, derecho administrativo o laboral. Pero desde luego es algo irrelevante para el derecho penal, porque no podrá constituir nunca un delito. Entonces, los conceptos de tipo y tipicidad exigen mutuamente. Quiere decir, aunque son dos nociones diferentes, ¿por qué? Les explico. El tipo es un instrumento legal para determinar y describir las acciones penalmente relevantes. Bueno, al ser legalmente configuradas como un delito, y también delimitándolas de aquellas que son ajenas al ámbito valorativo del ordenamiento penal. Entonces, en ese sentido, el tipo es un elemento externo al delito, una técnica como legislativa, ¿no?, del derecho penal. Y la tipicidad, de hecho, no es un instrumento legal, sino un elemento del delito. Y por ello, algo interno o perteneciente a la esencia del delito. De hecho, en todo caso, los conceptos de tipo y tipicidad no existen uno sin el otro. ¿Por qué? El primero es un mecanismo legal para incriminar conductas. O sea, sin descripción de una conducta como delito, el tipo pierde su sentido, o sea, es equivalente a nada, y a su vez la conducta necesita de un tipo penal para alcanzar la categoría de acción incriminada legalmente como delito. Por ejemplo, sin esa precisa incriminación como la tipificación, ¿no?, la conducta no podrá alcanzar nunca una entidad como delito. De hecho, el tipo es pues el continente que se rellena de un contenido, ¿no?, la acción tipificada. Entonces, gráficamente, podríamos decir que el tipo es como un guante. Yo voy a pasar. Es como un guante porque sin una mano que le dé cuerpo, el guante es un simple trapo sin forma ni sentido. Únicamente cuando el guante se coloca en la mano, sobre la mano, se puede observar la forma y el sentido de ese objeto, así como el tipo. De lo dicho entonces hasta ahora se desprende dos consecuencias esenciales. De un lado, tenemos que una acción solo puede ser delictiva si es típica. Y de un segundo momento, en segundo término, para que una conducta sea típica, ha de cumplir exactamente dos elementos del tipo, ni más ni menos. Entonces, a menudo eso se afirma de una determinada conducta que es típica. Por ejemplo, respecto del verbo matar, pero esa opinión no es correcta. ¿Por qué? O por lo menos no es siempre, será típica la acción. Se me entiende. Cuando esta acción consiste en matar a otro ser humano, pero no lo será si se mata, por ejemplo, a una
a una mosca o a un animal. Entonces, el tipo presenta una doble vertiente descriptiva y valorativa. Bueno, el tipo entonces huye como un mecanismo descriptivo, pues en un primer momento selecciona las acciones que son típicas, en un segundo momento reduce y delimita el ámbito de las acciones que son eventualmente delictivas y por último, las acciones, describe las acciones como delito. Entonces, el tipo constituye también un instrumento valorativo, pues valora o por mejor decir, desvalora acciones a las que describe como delictivas o asignándoles un indicio de antijuridicidad. Entonces, las conductas adecuadas a un tipo penal no son, necesariamente, pero sí potencial o indiciariamente delictivas. Entonces, a esta característica se llama función indiciaria del tipo penal, por lo que de manera que la tipicidad y la antijuridicidad mantienen entre sí la misma relación. Que el humo y el fuego, porque son correspondientes entre sí, ¿no? También como si fuera a la sombra y el cuerpo, son algo que hay que ver con algo que están no en el mismo nivel, sino que se conecten intrínsecamente. Bueno, aquí voy a dar un panorama general de la evolución historiodogmática del concepto de tipo. El concepto de tipo penal fue introducido originariamente en la ciencia del derecho penal como una categoría que era proveniente del derecho procesal por el penalista Ernest Belling, a quien se considera como el propio creador de la moderna teoría del tipo en la dogmática jurídico penal que nosotros conocemos. Entonces, es una teoría que tiene como tiene un genuino origen científico en el ámbito punitivo. Entonces, aquella época, más precisamente en 1906, Belling publicó una importante obra que la tituló de La teoría del delito, ¿no? En la que enunció por primera vez una teoría del tipo conforme a la cual los momentos subjetivos o anímicos del delito, entre ellos la propia culpabilidad personal, no forman parte no forman parte de la tipicidad, sino que únicamente integran a los elementos externos del delito que son objetivamente que son constatables, ¿no? Entonces, un momento. Que se me... ya. Perdón, chicos, que era un mensaje urgente. Entonces, estos elementos externos del delito que eran objetivamente constatables. El tipo legal, entonces, es concebido como el supuesto del hecho que englobaba el cuerpo del delito, así también los elementos objetivos del mismo. Entonces, visto este panorama general, algunos años más tarde en el año 1930, antes de determinadas observaciones críticas que, bueno, fueron formuladas por varios penalistas de la época, como Mayer,
Hegel o Mesger. Entonces se modifica y amplía esta teoría de Belin, esta teoría del tipo, ¿no? En su menos importante, no menos importante, la obra de la teoría del tipo, donde formula dos conceptos de tipo de diversa estructura normativa, que es el tipo del delito y el tipo rector o figura rectora. Entonces, ¿qué tenemos? El tipo del delito va a describir determinadas conductas punibles de modo que el tipo resulta, bueno, integrado, ¿no? Por así decir mejor, por el conjunto de la totalidad de características, tanto las externas que fundamentan el tipo de injusto como las internas, que conforman el tipo de la culpabilidad. Entonces, se trata pues de un concepto amplio o global de tipo penal que va a incorporar tanto el injusto como la culpabilidad, y en el que ya no se circunscribe todo lo objetivo, sino al injusto ni todo lo subjetivo a la culpabilidad, sino que la estructura del delito, tanto elementos objetivos como los elementos subjetivos, van a integrar en el tipo de injusto o en el tipo de la culpabilidad, según la relevancia conferida a los mismos en la singular figura del tipo legal. Entonces, después vamos a tener el tipo rector o la figura rectora. Entonces, constituye a un tipo legal que su estructura es diferente del tipo de delito. Entonces, se constituye de una forma general en una imagen que representa, en una imagen que es representativamente formal, ¿no? Que es obtenida normativamente en la virtud de un proceso de abstracción del tipo, del delito. Entonces, las características del tipo rector son las siguientes. Posee una autonomía conceptual propia porque se constituye en un antecedente y presupuesto lógico del tipo del delito, aunque está llamado a ordenar. Bueno, es una categoría entonces funcional y también está desprovista de contenido, que sea sustantivo. Bueno, podría decir que es un esquema sistemático que va a representar una imagen rectora en la relación, la cual se debe conformarse, ¿no? Cada tipo de delito considerado en su amplia totalidad, que sea la parte más, la parte externa más la parte interna. O sea, ostenta un carácter meramente descriptivo y en cuanto carece de toda la valoración. Me explico. O sea, se limita a ordenar la parte objetiva del tipo de injusto y la parte subjetiva, que sea el tipo de culpabilidad. Y por último, se incorpora exclusivamente en los aspectos objetivos de la acción y, bueno, no por tanto los subjetivos que son relativos a la personalidad del autor de la conducta típica. Bueno, en suma, podríamos decir que el tipo rector se constituye en un concepto antepuesto tanto al tipo del injusto como al tipo de culpabilidad, ¿no? Y por tanto también al tipo de delito. Entonces, y representa algo así como una partitura respecto
como si fuera una composición musical, ¿no? Al constituir una superestructura que sea unicomprensiva de los componentes del delito. Eso nos dice el grande doctrinador Zaffaroni. Por otro lado, el doctrinador jurista español Polonio Navarrete señala que el tipo rector constituye el esqueleto estructural del delito y el esquema que sea sistemático de la conformación de cada figura legal de delito, ¿no? Entonces, el armazón que sea constitucional de todo acto delictivo. Bueno, así el tipo rector no especifica expresamente, por ejemplo, los singulares componentes típicos del homicidio, ni tampoco los elementos constitutivos del delito de robo, sino que se limita a representar solo el modelo de conductas como la causación de la muerte de una persona o también el apoderamiento de una cosa ajena. Entonces, en cambio, el tipo de delito se encargará de ¿qué? De conciliar dentro de cada hipótesis de comportamiento delictivo, esto es, de cada figura delictiva que tenemos, los respectivos elementos del tipo de injusto y del tipo de culpabilidad en cada descripción positiva de delito. Bueno, esto fue el panorama general de la evolución de la teoría del tipo, y ahora vamos a hablar un poquito sobre los elementos del tipo a los que nosotros conocemos hoy, que los elementos del tipo en cuya taxonomía y clasificación fueron explicados de una manera diferente según la respectiva sistemática, la doctrina causalista y la doctrina finalista, ¿no? Entonces, según el sistema de la teoría causal, los elementos del tipo son sujeto activo y el sujeto pasivo. Bueno, aquí tenemos una especial problemática que ofrece la responsabilidad penal de la persona jurídica, que es un tema que es muy discutido, que es un tema que genera buenos debates jurídicos que en una próxima oportunidad podemos hablar sobre. También tenemos la acción y sus modalidades, que son la relación de causalidad, medios, lugar, tiempo y el objetivo de la acción. También tenemos los elementos descriptivos y elementos normativos del tipo. Y es una problemática también en cuestión de los elementos negativos del tipo. También tenemos los elementos subjetivos del injusto y el dolo de hecho o la voluntad de ejecución en los tipos que exigen tales caracteres, ¿no? Y también hay una problemática aquí de la relevancia del error sobre los elementos del tipo. Y por fin, también tenemos las condiciones objetivas de punibilidad. Bueno, ahora según la teoría finalista, los elementos del tipo penal son el tipo objetivo, que es la acción, también medios, lugar, tiempo, relación de causalidad, objeto de la acción, y también aquí tenemos especie de los elementos típicos, que son los elementos descriptivos y los elementos normativos. En un segundo momento vamos a tener el tipo subjetivo, cuáles sean el dolo, elementos subjetivos del injusto,
especiales elementos también del ánimo, error de tipo. Y bueno, ¿cómo se puede ver? La sistemática finalista escinde algo que metodológicamente es el delito en dos categorías formales, que sea el tipo objetivo y el tipo subjetivo, compartimientos sistemáticos que, bueno, respectivamente se ubican los elementos de naturaleza óntico-objetiva. Entonces, de una parte, vamos a tener los elementos de índole anímico-subjetiva, y por otro lado, vamos a tener, rememorando la distinción entre lo objetivo y lo subjetivo en la concepción clásica de Belling. Entonces, en rigor, el tipo no hay más que uno. El tipo penal o el tipo legal de delito van a ser homicidio, violación, hurto, robo, estafa, apropiación indebida, no sé, todos. Entonces, por ello, resulta impropio como no podemos hablar del tipo objetivo y el tipo subjetivo en un mismo tipo de delito. ¿Por qué? A lo sumo, habrá como elementos típicos de naturaleza objetiva y también habrá elementos típicos de naturaleza subjetiva dentro de cada tipo delictivo. Entonces, entre estas diferencias sobre los elementos del tipo, se mencionan los descriptivos, los normativos y los denominados elementos negativos del tipo. Bueno, entonces, ¿qué son los elementos típicos descriptivos? Van a ser, bueno, en general son procesos del mundo exterior u objetivos físicos o psíquicos descritos como tales y, bueno, por el legislador, ¿no? Y que han de ser cognitivamente constatados por el magistrado, por el juzgador. Pueden ser elementos objetivos y elementos subjetivos. Entonces, los primeros elementos son, bueno, perceptibles a un nivel espacial y temporalmente por los sentidos que se corresponden a la apreciación del juez. Por ejemplo, matar, lesionar a alguien, detener o abandonar a un menor incapaz, o hacer un engaño, estafa, muchos, ¿no? Y los segundos elementos que, bueno, son constituidos por determinados momentos que son los momentos anímicos o, por así decir, espirituales radicados en nuestra psique, en la psique del autor, ¿no? En algunos tipos legales de delito, los delitos que son subjetivamente configurados, y también se fundamentan los elementos subjetivos del injusto, que han de ser especificados en el tipo y también han de ser constatados por el magistrado, por el juez. Ejemplo de eso, tenemos, bueno, a decir, el ánimo de lucro en el delito de hurto y también los fines de, bueno, los fines exhibicionistas o pornográficos. Entonces, los elementos normativos que han de ser constatados por el juez, no mediante un mero proceder cognitivo, sino a través de una especial valoración que precisa de criterios jurídicos, no fáticos. Por ejemplo, la cosa mueble en el delito de hurto, la insolvencia punible o la
en este nivel la exhibición obscena. Entonces, para finalizar, los elementos, tenemos los elementos negativos del tipo, que se constituye en una zona muy polémica de la dogmática jurídico-penal. ¿Por qué? La teoría de los elementos negativos del tipo equipara la tipicidad y la antijuridicidad de la conducta al considerar que la existencia de una causa de justificación, por ejemplo, como la legítima defensa, que por así decir, excluye la antijuridicidad y se presupone entonces ya en la propia tipicidad de la acción, o de modo que se entiende que, aunque no lo diga expresamente, el tipo penal de homicidio, por ejemplo, rezaría el que matara a otro, excepto en el caso de legítima defensa. Entonces, esta doctrina tiene como incidencia en casos de error sobre los presupuestos fácticos que van a servir de base a una causa de justificación. Y se estima que, bueno, teniendo en cuenta que el dolo abarca los elementos objetivos del tipo, la causa de justificación no se considera también como un elemento del tipo el error. Sobre ella no se permitiría entonces excluir el dolo, sino solo rebajar la pena impuesta para el delito doloso. Entonces, castigando como, se infirma como entonces, no como imprudente, sino como doloso, en su caso con pena inferior en 1 o 2 grados. Por ejemplo, tenemos el caso de legítima defensa putativa. Y bueno, también tenemos, a ver, la clasificación. Eso ya yo me olvidé de las diapositivas. Perdón. Bueno, tenemos entonces la clasificación de los delitos según los elementos del tipo. Entonces, aún sin ánimo de exhaustividad, los principales criterios de la clasificación de los tipos del delito son los siguientes. Tenemos, según la forma de acción o omisión, los delitos se distinguen según la forma de realización de la conducta típica a través de una acción estricto sensu, o de una omisión, que a su vez se puede ser omisión pura o comisión por omisión. Bueno, delito de acción donde la conducta consiste en un hacer activo. Aquí he puesto como ejemplo la omisión del deber de socorro. Y tenemos también el delito de omisión por comisión, que es donde se equipara la omisión a la acción. He puesto aquí, por ejemplo, he cambiado. He puesto aquí como ejemplo el progenitor que omite de alimentar a su hijo menor de edad y este fallece por inanición y no se le sanciona por omisión de socorro, sino por homicidio omisivo. Entonces, según el grado de ejecución delictiva que tenemos, consumados, tentados, y también tenemos los actos preparatorios punibles, tenemos los delitos consumados que van a alcanzar el grado máximo, o por así decir, el grado perfecto de la ejecución del delito. Por ejemplo, A dispara a B, que se produce su muerte. Entonces, vamos a tener el delito de homicidio
o también el delito de asesinato en su grado de consumación. También vamos a tener el delito de lesiones y a seguir tenemos los delitos tentados, que son aquellos que aún son, a ver, ¿cómo me explico? Son realizados en el grado ejecutivo imperfecto de la tentativa. Por ejemplo, si un sujeto A dispara a B con la intención de matarlo con dolo, entonces siendo así que el disparo no le produce la muerte de homicidio en grado de tentativa. Y también tenemos los actos preparatorios punibles, que son actos externos de manifestación aún no ejecutivos del delito, sino meramente como la propia nomenclatura dice, son meramente preparatorios y que aún así son delictivos, como por ejemplo la conspiración, la proposición y la provocación. Creo que el ejemplo que me vino ahora en la cabeza fue el delito de apología al genocidio. Y también tenemos, según el resultado delictivo, que son los delitos de resultado material y los delitos de resultado de mera actividad. Entonces, estos de resultado material exigen para la producción de una modificación que sea sensorialmente perceptible, producida sobre un objeto material. Entonces, por ejemplo, el delito de homicidio es el ejemplo más sencillo de hablar. Y también los delitos de mera actividad, que estos delitos no se requieren la producción de un resultado material, lo cual no quiere decir que no tengan resultados, ¿no? Sí, tienen como todos los delitos un resultado típico o jurídico. Por ejemplo, la lesión o la puesta en peligro de un bien jurídico, por ejemplo, también el delito de falso testimonio. Estos delitos se consuman desde el momento que se realiza la acción sin exigir un resultado material. Y bueno, tenemos también los delitos según la intensidad de afectación del bien jurídico, que son los delitos de lesión y los delitos de peligro. Entonces, ¿a qué se supone los delitos de lesión? Bueno, a la realización de una conducta que destruye o menoscaba realmente el bien jurídico que es protegido por la norma penal. Por ejemplo, el delito de homicidio que menoscaba realmente y de manera irreparable, además de la vida de la víctima, ¿no? Los delitos de peligro son los cuales no se produce una lesión efectiva, sino a un bien jurídico, sino una puesta en peligro del mismo. Pueden ser de tres clases: el concreto, abstracto e hipotético. También vamos a tener los delitos de peligro concreto, que para su consumación va a exigir la producción de un peligro efectivo al bien jurídico. Entonces, este peligro, chicos, supone un plus, supone un plus ulterior de la acción y constituye un elemento del tipo. Por ejemplo, el delito de conducir con temeridad manifiesta, poniendo en concreto peligro la vida o la integridad de las personas en el tráfico. También tenemos los delitos de peligro abstracto, que son aquellos
que el peligro no es elemento constitutivo del tipo, sino un mero motivo del legislador para desvalorar una presunta situación de peligro que no es concreta, sino difusa y a veces meramente ficta. Por ejemplo, los delitos contra la seguridad vial. Y también tenemos los delitos de peligro hipotético, que básicamente es una categoría que es puramente dogmática, que no es muy acepta, pero se trata de delitos que no exigen ni la lesión ni la puesta en peligro de un bien jurídico, pero si la ejecución de una acción que por sus características acredita que una idoneidad lesiva hacia el objeto de protección de la norma, el bien jurídico, de suerte que aunque no se traduzca en la producción de un peligro, ni concreto ni abstracto, es en sí misma, aportadora de todas las características que son inherentes a la propia situación de peligro. Entonces, estos delitos de tipo de peligro hipotético, Paulino Navarrete, él señala o también denomina que el peligro también se denomina como delitos de peligro intrínseco. Entonces, guardan entre sí la misma relación que media entre los delitos de tentativa y los delitos de consumación. Así que, así como los delitos de tentativa se consuman al alcanzarse el grado ejecutivo imperfecto de la tentativa, los tipos del delito de peligro hipotético o intrínseco se entiende que son concretados a partir del momento en el que se realiza la acción peligrosa, aun cuando el resultado de peligro no se ha producido. Para finalizar, ya estoy en el final. Tenemos también la tipicidad según la gravedad de afectación al bien jurídico. Ya he pasado todas las diapositivas. A ver. Bueno, según la gravedad de la afectación del bien jurídico, una función del grado de incidencia lesiva o también la afectación de un mismo bien jurídico pueden distinguirse como un tipo básico, que es el tipo más elemental en la graduación lesiva a un mismo bien jurídico, sobre el cual se operará si los hubiere la agravación o disminución de la pena propia del delito del tipo cualificado y privilegiado. Bueno, es como si fuera, por ejemplo, el tipo básico de detención ilegal. Tenemos el tipo privilegiado que representa una menor incidencia lesiva en relación al tipo básico, que es el parámetro o también el término de comparación, ¿no? De manera que se procede la atenuación o disminución de la pena. Por ejemplo, en el delito del tipo que es privilegiado de detención ilegal, también tenemos el delito, el tipo cualificado, que se supone en relación con el tipo básico, una agravación por una virtud de especiales características de objeto de una desvaloración normativa. Por ejemplo, el tipo de detención calificada. Tenemos los delitos que son llamados los delitos sui generis,
que es un delito propio, autónomo y también independiente, aunque se presiente una cierta relación de analogía o similitud con otro tipo delictivo. Por ejemplo, no todos los delitos presentan a un tipo básico, otro calificado y otro privilegiado, sino que estas son las posibles formas de configuración de un tipo penal en función de la afectación de un mismo bien jurídico. Tenemos aquí también, según los sujetos, que son delitos comunes en los que el sujeto activo es un sujeto indiferenciado, fungible, intercambiable. Esto es, puede ser cualquiera sin exigirse cualidad o característica específica. La ley suele aludir al sujeto común, la partícula, el que, o los que, la partícula, el que matar, el que lesionar, el que robar, ¿no? También tenemos los delitos especiales en los que el sujeto activo, como está aquí en las diapositivas, no puede ser cualquiera, sino alguien que sea especialmente designado por una cualidad o característica específica. Por ejemplo, el funcionario público o el magistrado en el delito de prevaricación. Tenemos también los delitos de propia mano, es decir, que son aquellos delitos que requieren o reclaman la realización directa del tipo por parte del autor, ¿no? Y una relación de tracto que sea inmanente, que requiere también que el sujeto pasivo del delito de una suerte de participación, de una participación pasiva. Por ejemplo, el delito de violación. Y también tenemos aquí los delitos susceptibles, que son indistintamente de autoría directa o mediata, que la mayoría de los delitos pueden ser cometidos por un autor o por persona interpuesta. Y por fin, los delitos unisubjetivos o los delitos individuales pueden ser realizados por una sola persona o por varias, aunque la descripción del sujeto, el sujeto activo singular, el que matar, el que defraudar, significa que basta uno solo sujeto activo, aunque pueden ser muchos. También tenemos los delitos pluripersonales o colectivos, que van a exigir una pluralidad de sujetos activos y pueden ser de conductas convergentes que participan al menos dos sujetos activos, cuyas estas acciones van a ser imprescindibles y concuerdan en un recíproco consentimiento en la lesión de un bien jurídico, y también las conductas que son contrapuestas, que van a exigir que en la acción participe al menos dos sujetos cuya esta intervención es imprescindible para que se produzca el delito. Pero esta diferencia de los anteriores, estos tipos requieren que un sujeto actúe de una forma voluntaria, que manifieste su voluntad al momento de realizar la acción, y a partir del momento que se realiza la acción, el otro sujeto hay que manifestarse su oposición a la acción. Por ejemplo, vamos a tener en este caso el delito de violación. Bueno, creo que he traído
los conceptos básicos, las terminaciones generales que tenemos en la teoría del delito sobre la tipicidad. Así que agradezco la atención de todos y termino mi participación en el evento de B-Lawyer. Muchas gracias al doctor Hansel Salinas por la cordial invitación y a Fabián te vuelvo la palabra. Muchísimas gracias, estimada doctora Emanuela, por la presentación. Hay una pregunta por parte de Hansel Salinas. Nos comenta, estimada doctora, ¿cuál es la diferencia entre la teoría bipartidista y la teoría tripartita? Bueno, la teoría, bueno, así que aquí en Brasil nosotros adoptamos la teoría bipartida en general. ¿Por qué? Porque en la tipicidad vamos a solamente exigir el dolo. No sé si es la pregunta después, pero aquí en Brasil nosotros vamos a solamente exigir solamente en el tipo, en la configuración del tipo, solamente que sea con el dolo o que sea de una forma que se dice imprudente, ¿no? La conducta del sujeto. Entonces, aquí nosotros solamente adoptamos esto. Si el tipo hay dolo o no hay dolo. No vamos aquí en Brasil no vamos lejos, sino que también hay algo, por ejemplo, aquí en la legislación y a los magistrados es muy difícil se reconocer en los delitos de dolo eventual. ¿Por qué? Cuando hablamos de la teoría de imputación objetiva, aquí nadie que menciono a los magistrados, nadie quiere saber de la teoría de la imputación objetiva, porque es como que fuéramos los magistrados, fuesen algo solamente, bueno, la conducta es típica, se rigió por dolo, y entonces es punible y no hay otras opciones, sino que conducir el delito por la tipicidad estricta solamente por el dolo de la conducta. Muchísimas gracias, estimada doctora. El doctor Hansel Salinas nos escribe al interno y nos indica que la respuesta le ha sido satisfecha. Ante ello, estamos finalizando la presentación del día de hoy respecto a la tipicidad. Queremos extenderle nuestro más sincero agradecimiento de parte del equipo B-Lawyer y nuestro coordinador Hansel Salinas por realizar la coordinación con su presentación. Es todo un placer haberla tenido y esperamos que nos pueda acompañar en futuras oportunidades. Muchísimas gracias, doctora. A ustedes, muchísimas gracias. Un saludo cordial a todos. Hasta luego, señora doctora. Hasta luego.